Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 38, donde dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nótese que la necesidad de precisar la correcta puntuación de los dos versículos se aprecia más intensamente en este, puesto que la frase inicial puede ligarse a lo que antecede para expresar, por ejemplo, venga a mí y beba el que cree en mí. Si no, debe mantenerse esta primera expresión como parte integral de la oración, en el sentido de que el que cree en mí, de su interior, etc. Por tanto, ambas posiciones son correctas. Nadie bebe del agua de vida si no cree, pero tampoco, por otro lado, nadie tiene la presencia de la vida eterna en él sin creer en Cristo Jesús. La relación tal vez más lógica sería puntuar los dos contextos de este modo: el que tiene sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. De modo que el beber corresponde a satisfacer el que tiene sed, mientras que el venir a mí tiene que ver con creer. Sigue diciendo este versículo: como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿En qué lugar de la Escritura se dice esto? Directamente en ninguno, pero lo que sin duda no ofrece duda es determinar el sujeto de quién es la fuente del agua viva. Esta verdad ha sido enunciada anteriormente por Jesús, como se dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 14. Allí se ha comentado lo que tiene que ver con esta abundancia de agua viva en el interior del que cree en Jesús. Y también, la profecía presenta al justo como fuente de agua perenne, cuando dice que será como huerto de riego y como manantial de agua, tal como dice Isaías, capítulo 58 y versículo 11. La vida eterna es el resultado de la vinculación con Cristo, en una operación del Espíritu Santo. Esta agua viva que salta en el interior del creyente está relacionada con esta acción en el versículo siguiente, ya que Jesús dice que del interior del creyente saldrán ríos de agua viva. Nótese que la palabra que usa Juan significa literalmente vientre, pero en sentido figurado se usaba para referirse a la intimidad del hombre, a sus sentimientos y afectos en general, lo que está en su interior, que solo él conoce y que se ve externamente en los efectos que produce. Pero aquí de su vientre, o de su seno, o incluso de su interior, es lo mismo que decir de él correrán ríos de agua viva. Esto produce una cierta reticencia al considerar que ¿cómo puede salir del creyente ríos de agua viva? Sin duda, el fluir abundante de la vida eterna es de Cristo. Pero el que cree en Cristo para disfrutar de su presencia vital, ya que para el creyente debe ser el vivir en Cristo, como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Es por eso que la vida nueva recibida por la fe en Jesús es un dejar de vivir el yo humano para comenzar la experiencia de lo que realmente es vivir a Cristo,
tal como dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Por tanto, si Cristo ha sido implantado en el que cree, Él mismo produce la novedad de vida, que permite el fluir abundante de la vida eterna. De otro modo, si Cristo es el manantial de agua de vida, hace surgir la infinita abundancia de su raudal en donde Él está, en este caso, en el mismo creyente. El cristiano es, por vivir a Cristo, instrumento para llevar el mensaje del agua de vida a todos los sedientos en la proclamación del Evangelio. No son agentes de salvación, pero proclaman la salvación e invitan a los perdidos a creer en Cristo Jesús. La responsabilidad y el privilegio de predicar el Evangelio es extensible a todo el que ha creído en Cristo. Continúo ahora con el versículo 39, donde dice: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este comentario necesita una explicación para no malinterpretar la obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor no dijo que el Espíritu Santo no estuviera presente o activo en su momento o en la historia redentora pasada. Decía que el don del Espíritu vendría para los creyentes y por medio de él recibirían un poder único para el ministerio y el evangelismo. Por otro lado, son útiles las palabras de Jesús en Juan 14:17, cuando dice: El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Claramente, en la cena del aposento alto, Jesús prometió la venida futura del Espíritu Santo, como así dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 20 y versículo 26, y también el capítulo 15 y los versículos 26 y 27. Pero el comentario de Juan 14, 17, cuando dice «mora con vosotros», afirma el hecho de que sin la presencia del Espíritu nadie en absoluto, en ninguna era de la historia de la redención, podría salvarse, recibir poder para servir, testificar, guiar a la comprensión de las Escrituras o incluso orar. Hay referencias al ministerio del Espíritu en el Antiguo Testamento, como pueden ser las siguientes. Antes de Pentecostés, fue el Espíritu el autor del arrepentimiento, como dice Juan, capítulo 16, y los versículos 8 al 11, y el poder detrás de la regeneración, como dice Juan, capítulo 3, y versículos 4 y 5. Pero también iluminó a los creyentes cuando enfrentaban persecuciones, como dice Marcos, capítulo 13, versículo 11, y Lucas, capítulo 12 y versículo 11. Después de Pentecostés, todos los creyentes recibieron el Espíritu de manera total y normativa desde ese momento, como así dice Romanos, capítulo 8, versículo 9, y la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 3. Jesús no había sido aún glorificado, tal y como dice Juan capítulo 12 versículo 16 y capítulo 17 versículos 4 y 5. Se refiere a su ascensión a la gloria celestial, como así se manifestó en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y los versículos 9 al 11. Momento en el cual el Padre envió el Espíritu Santo. Nótese que el enviar al Espíritu después del regreso de Cristo al cielo hizo posible las obras mayores que los creyentes harán, como dijo el Señor en Juan capítulo 14 versículo 12.
También quienes respondieron a la invitación de Cristo recibieron el agua viva de la salvación que Él ofrecía ese mismo día. Pero el Espíritu solo lo habían de recibir completamente después de varios meses, en el día de Pentecostés, es decir, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Como dice Juan, capítulo 16, versículo 7, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y 5. Continúo ahora con el versículo 40, donde dice: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Nótese que la división entre la gente es ya una forma habitual. Y en esta ocasión, el detonante de la división son las palabras que Jesús dijo. De modo que un grupo, no sabemos cuán numeroso sería, de la gente que escuchó el mensaje de Cristo, lo consideraban como el profeta. Aquel del que Moisés habló que le sería enviado, como así dice, en Deuteronomios capítulo 18 y versículo 15. La determinación que impulsaba a este grupo había progresado, ya que antes creían que era el profeta por las señales que hacía, como dice Juan capítulo 6 versículo 14, pero ahora lo consideran así por las palabras que decía, el mensaje poderoso que salía de su boca. Esta es una prueba de la profunda impresión que Jesús causó entre ellos. Continúo ahora con el versículo 41, donde dice: Y otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Nótese que otras personas van más allá en su apreciación, diciendo firmemente que Jesús es el Cristo. La forma de hablar, la autoridad de su mensaje, lo directo de sus manifestaciones, no eran propias de un hombre, sino que tenían que proceder de Dios mismo. Por tanto, aquel hombre no podía sino ser el Cristo que Israel esperaba. Continúa diciendo este versículo: pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Téngase en cuenta que, sin embargo, a esta afirmación se formula por parte de otros una pregunta retórica que requiere una pregunta negativa. ¿Cómo es? ¿Vendrá el Cristo de Galilea? La Escritura se cumplía en sentido de que Jesús sería llamado Nazareno. Conducido por la revelación divina, José vino desde Egipto, donde había huido por causa de Herodes, y habitó en Nazaret, donde discurrió la mayor parte de la vida de Jesús, como así nos muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 39. Allí, en ese lugar se produjo la concepción virginal de su humanidad. Por tanto, Nazaret era considerada una población de poca importancia, y asimismo sus habitantes. Sin embargo, todos olvidan también que el Mesías se profetizó que sería poco atractivo para los hombres, como dice el Salmo 22, versículos 6 al 8, e Isaías, capítulo 11, versículo 1, y también Daniel, capítulo 9, versículo 26. Jesús fue verdaderamente despreciado y también desechado de entre los hombres. Esta idea de que en Nazaret no podía venir el Cristo se confirma ya en el principio del Evangelio, cuando se preguntaban si de Nazaret podía salir algo bueno, como dice Juan capítulo 1 y versículo 46. Ser despreciado por los hombres, llamado Nazareno, era el calificativo y sentimiento que muchos tenían en relación con Jesús. Nótese que cada uno de sus seguidores debe estar en la misma disposición de asumir también
el vituperio de Cristo. El mundo, que despreció a Jesús, hará lo mismo con quienes son también del Señor Jesús seguidores. Así lo dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16 y versículo 33. Sin embargo, el despreciado por el mundo es el vencedor del mundo y comunica a los suyos su misma victoria, como dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 5. Nadie es llamado ahora a seguir la senda del rey entronizado, sino la del siervo sufriente. La gloria de su reino está asegurada precisamente en su victoria y resurrección, y también cada uno de los creyentes en él, con sus imperfecciones, miserias, fracasos, lágrimas y caídas, son más que vencedores por medio de aquel que los amó, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 37. Continúa ahora con el versículo 42, donde dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Una incorrecta apreciación de la realidad de Jesús le lleva a las confusiones que se formulan en este texto, ya que realmente era de Nazaret en el sentido de concesión y de residencia, pero es menos cierto que fue alumbrado en Belén, la aldea de donde David procedía. De manera que en esto se cumplían las profecías que aquellos influenciados por el sistema religioso de sus líderes, enseñados tendenciosamente sobre todo por quienes tenían intereses en Judea y despreciaban a Galilea, les había hecho concebir un Cristo diferente al que en realidad era Jesús. Así que ellos creían que Jesús vendría de la descendencia de David, y esto se había cumplido plenamente, puesto que tanto María, según la genealogía de Lucas, como José, cuya es la genealogía de Mateo, procedían de David. María lo era por la vida de Natán, mientras que José procedía de la descendencia de Salomón. Por tanto, la herencia dinástica del reino estaba en manos de José, que se transmite legalmente a Jesús al aceptarlo como su hijo, viniendo a ser el primogénito entre los otros hermanos. De manera que en Jesús se cumplían todos los anuncios proféticos en cuanto a la descendencia y el origen de Cristo, ya que Jesús había nacido en Belén de Judea. Por tanto, a causa de su nacimiento, ya no era para quienes reprochaban que el Cristo no podría venir de Galilea, de aquel lugar, sino de la aldea de David. Nótese que no hay peor mentira que una media verdad, ya que los intereses religiosos primaban sobre la verdad identificativa que la Escritura daba sobre el Mesías. Aquellos que no creían enseñaban torcidamente las Escrituras y lo hacían en beneficio personal. No querían ellos que Jesús fuese el Mesías que anularía sus prebendas religiosas. Por tanto, ellos insistían una y otra vez que su origen era Galileo, de donde no podía venir el Cristo, haciendo que la gente ignorase la verdad tanto de su origen en el nacimiento como de su vinculación con la descendencia de David. Y así suele ocurrir cuando la tradición entra en conflicto con la Biblia. Así, resulta en el engaño parcial que el pueblo de Dios sufre a manos de líderes que quieren mantener su sistema, su posición y su historia, aunque para ello sea preciso distorsionar la palabra de Dios.
Continúa ahora con el versículo 43, donde dice: Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Téngase en cuenta que hay dos posiciones antagónicas. No podían terminar sino en división, que es el significado del verbo que Juan usa aquí. No se trata tanto de disensión, sino que expresa la situación que se produce entre quienes consideran que Jesús es el profeta, los que piensan que es el Cristo y los que buscan razones para negar las dos cosas, basándose especialmente en su origen galileo. Esa misma división se produciría entre los fariseos o también entre los judíos. El mismo liderazgo religioso estaba dividido con respecto a Cristo, como así lo muestra Juan capítulo 9, versículo 16 y capítulo 10, versículo 19. Nótese que todo este esfuerzo, la idea del resultado que produce un desconocimiento de las Escrituras o una mala interpretación de ellas, muchas veces los que tienen grandes conocimientos son precisamente los que tuercen las Escrituras para su propia perdición, como así la misma palabra de Dios muestra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. En el Evangelio, la división de los hombres está estrechamente vinculada a la misión que él estaba realizando. La misma división continúa en el tiempo y llega también a nosotros, separando las personas en grupos respecto a Jesús y el Evangelio de la gracia. Continúa ahora con el versículo 44, donde dice: Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Juan hace notar que entre la gente había algunos que querían prenderle. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿quiénes eran estos? No se da ninguna referencia. Antes se habló del propósito de los judíos para prenderle en el versículo 30. Por el contexto próximo se sabe que el Sanedrín había mandado a los alguaciles que prendiesen a Jesús. Es muy probable que estos que querían prenderle fuesen precisamente aquellos que habían sido enviados para que lo hiciesen. Pero no pudieron hacerlo. Más adelante darán el motivo que lo impedía. Este intento frustrado no puede entenderse más que por la única razón de que no había llegado su hora. Así que nadie podía adelantar el tiempo destinado por Dios para la muerte redentora de su Hijo. El programa ministerial en la tierra, aunque ya estaba muy avanzado, todavía le faltaba algo para alcanzar la plena conclusión, en la que pudiera decir: he acabado la obra que me dites que hiciese. Juan capítulo 17 y versículo 4. El tiempo de los hombres había llegado, por lo que enviaron para prender a Jesús, pero este tiempo no coincidía con el de Dios, que es soberano y que había establecido el programa y que ejecutaría conforme a sus designios y conforme a su soberana voluntad. Continúa ahora con el versículo 45, donde dice: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles, o la guardia del templo, eran los instrumentos en manos del Sanedrín para cumplir lo que ellos establecían. En este caso, le habían enviado para que arrestase a Jesús, y ellos regresaron sin haber cumplido la misión. De ahí el uso del aoristo del verbo, que tiene también el sentido de cumplir. Posiblemente no querían que el arresto de Jesús trajese un levantamiento en el pueblo,
Por eso, las instrucciones serían que lo prendiesen en el momento oportuno, para que no se produjese una alteración en el orden de la ciudad. Tal vez ellos esperaron el momento y no llegó la ocasión oportuna para prenderlo. Sigue diciendo este versículo: ¿por qué no lo habéis traído? La pregunta que les formuló el Sanedrín evidencia el fracaso de la misión encomendada. Los que le habían enviado preguntan la razón por la que no le habían arrestado. Aquellos tenían que justificar su fracaso, de una manera o de otra. Tal vez los miembros del Sanedrín estaban esperando la llegada de los alguaciles con Jesús para interrogarle y formular contra él una acusación válida para condenarle a muerte, que era precisamente el propósito del liderazgo religioso. La pregunta que formulan a los alguaciles expresa lo que para los principales sacerdotes y los fariseos resultaba para ellos incomprensible. No era posible que se tratase de una falta de lealtad de aquellos que habían sido enviados, pero tenían que dar las razones por no haber cumplido completamente con su misión. Continúo ahora con el versículo 46, donde dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La respuesta de los alguaciles enfatiza el efecto que la enseñanza de Jesús había tenido en ellos. Cuando dijeron: jamás hombre alguno había hablado como este. Nótese que hace hincapié en la forma más que en el contenido de esa enseñanza. Pero sin duda alguna que la autoridad, majestad y poder de aquel maestro frenó a aquellos alguaciles. Es curioso ver que no mencionan a la multitud ni la hostilidad de parte de ella, que probablemente fue la causante de que no lograran llevar a cabo su cometido. Lo único que explican es el efecto de las palabras de Jesús que han causado en ellos. Sin embargo, ellos tuvieron que ser muy valientes, ya que debían saber que al decir algo así, lo único que iban a recibir era una buena amonestación del Sanedrín, y tal vez con el añadido de que quizás le pusieran una disciplina. Así que mencionar la hostilidad de la multitud o de parte de la multitud le hubiera servido de excusa y así rebajarían el grado de su ofensa. Pero sin embargo, aquel Jesús le había dejado tan impresionados que no podían callárselo. Hay dos elementos aquí muy importantes. El testimonio es bastante notable, por lo que los alguaciles de un tribunal podrían haber actuado en forma mecánica y haber dejado toda responsabilidad de sus actos a sus superiores. También cabe destacar el hecho de que las palabras de Jesús afectaron a todos por igual, y en vista de la división de la opinión pública que se había detectado, habrían enviado a unos 5 o 6 como mínimo. Y esa era la sola y única razón que les llevó a no cumplir las órdenes que habían recibido. Si consideramos que la versión breve de este versículo es la válida, por ejemplo, si leemos jamás hombre alguno habló así, otros manuscritos presentan una frase más larga, como es jamás hombre alguno habló como este hombre habla. Pero no obstante, la versión preferida es la primera, es decir, la más corta. Por tanto, tenemos de nuevo un doble sentido típico en el estilo de Juan, ya que los alguaciles estarían diciendo jamás hombre alguno habló así, mientras que Juan interpretó sus palabras como jamás alguien que no era más que un hombre habló así. Y voy concluyendo ya con esto. En un esfuerzo por intimidar a los oficiales,
Los fariseos lo acusaron de haber sido engañados por Jesús. ¿Qué argumento más terrible era este? Es para gran vergüenza de ellos que los conductores de la nación, espirituales, no reconocieron precisamente al Mesías cuando vino. Estimado y estimada oyente, actualmente en el mundo hay miles y miles de religiones. Y además, muchas personas dicen que todas ellas son buenas. La pregunta sería, ¿buenas para qué? Ya que ninguna religión en absoluto del mundo puede salvar a nadie de sus delitos y pecados en contra de Dios. Nótese que Dios no envió al mundo una religión, sino un Salvador, esto es, Cristo Jesús. Es por eso que, amigo y amiga oyente, si tú aún no tienes como tu único y suficiente Salvador a Cristo Jesús, ahora por un acto de fe puedes recibirle en tu vida. Para ello, yo te animo a que tú ores conmigo esta oración y repite lo que yo voy a estar orando. Repite y di: Señor Jesús, hasta ahora he sido una persona que he tenido una religión, pero tu palabra me muestra que Dios no mandó al mundo una religión para salvarme a mí, sino que te envió a ti, a Jesucristo. Por ello, en este momento, yo te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.